Bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un poco más de las reacciones a la toma de posición de Joe Biden, de las estatuas en la oficina de Biden y de lo que reflejan sobre su administración y sobre lo que es el americanismo. Comenzamos. Bueno, pues ayer que terminamos producción del video del episodio de ayer mismo, salieron más noticias acerca de todo lo que les platicamos en el programa de ayer. Resulta que los cardenales Cupich y Tobin como que se enojaron mucho por lo que dijo el arzobispo Gómez sobre Joe Biden, cosa que me parece un poco ridícula, siendo que el arzobispo Gómez dijo que Biden era súper religioso, era una persona de mucha piedad católica, etcétera, etcétera, muy devoto, bla, 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 pero nos dicen los cardenales que no les pareció, que les pareció fuera de lugar el comunicado, e inclusivemente el cardenal Tobin dijo que las personas que son pro vida son muy gachas con las personas que son pro aborto, que tenemos que ser un poco más amables, más buenos con ese tipo de persona. Y bueno, en general, nada bueno que dicen estos cardenales, francamente. Y bueno, ya pasando de ese tema, que como les digo, salió ayer, terminamos producción y vi eso y dije, déjame lo menciono en el capítulo de mañana. Y ahora ya tenía un programa con un tema completamente distinto a este, pero salió también esta noticia y me pareció interesante. Y bueno, como mencioné en el intro del episodio, la decoración de la oficina de Biden, la verdad me vale, cada quien puede decorar su oficina como quiera. Pero la oficina presidencial en Estados Unidos, aunque es un país mayoritariamente protestante, que los católicos, que sus templos, etcétera, la religión americana tiene aún así sus espacios sagrados. La oficina del presidente es uno de ellos. A los que hemos ido a Washington, D.C., vemos el templo a Abraham Lincoln, que tiene una estatua ahí enorme de Abraham Lincoln, que al parecer a los protestantes no les importa tener una estatua de un expresidente, pero no se puede tener una estatua de la Madre de Dios o de algún otro santo. Eso no les importa. Es una de las ridiculeces de esta, como le llaman, la religión americana. Ahora, la oficina de Biden tiene estos personajes como retratos o como estatuas. Empezamos número 1, George Washington. 2, Franklin Delano Roosevelt. Número 3, Benjamin Franklin. 4, Thomas Jefferson. 5, Alexander Hamilton. 6, Martin Luther King. 7, Robert F. Kennedy, también expresidente y también disque católico. 8, César Chávez. 9, Abraham Lincoln. Y número 10, Daniel Webster. Y bueno, empezando por el número 1, George Washington. Ok, por cierto, ya les leí la lista de los personajes que tiene Biden. No tiene ni una imagen de ningún santo, no tiene al parecer ningún crucifijo, no tiene ninguna pintura de la Santísima Madre de Dios, pero sí, supuestamente es católico. Bueno, comenzamos por el número 1, George Washington. Hay un mito que circula en círculos americanos católicos, que les gusta imaginarse que la fundación del país de Estados Unidos, que tiene sus cosas buenas, pero les gusta imaginarse que la Constitución, que estas ideas de libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera, son ideas católicas. Se basan ellos en San Roberto Belarmino y en San Tomás de Aquino, y hay algunas personas que pueden válidamente decir que pensar como teoría, ¿verdad? Imaginarse que las ideas políticas de Estados Unidos, la constitución política, está basada en las enseñanzas de esos personajes. El problema es cuando se empieza a decir que estos personajes, San Tomás de Aquino, San Roberto Belarmino, los dos doctores de la iglesia, los dos importantísimos, que eran liberales también. Hay algunos que nos dirán eso. Ahora tuve una pequeña discusión con un americano que es conocido en círculos católicos en Estados Unidos, que es uno de los que cree que la Constitución de Estados Unidos es 100% católica. La verdad es una ridiculez y ya ha sido probado por los historiadores que nada que ver. Está basada mayormente en las ideas de John Locke, británico, que pues hasta cierto punto van a tener algo de que suene católico, porque la ideología católica política era la que dominaba el mundo en aquellos entonces. Entonces, hasta cierto punto se puede decir que se toman varias ideas políticas de la ideología católica, política, pero no se puede decir que ya por eso todo el sistema es católico y es válido y es aceptado por la iglesia. Entonces, bueno, regresando a George Washington. Hay personas que dicen que George Washington es un mito que se convirtió al catolicismo al final de su vida, aunque ya tenemos amplios historiadores y amplias pruebas de que George Washington murió sin
sin algún rito cristiano, sin nada por el estilo. Ahora, otra cosa que algunos dicen es también un mito, es que fíjate que fue un sacerdote jesuita, pero basta buscar en Google o en Wikipedia o en lo que usen para buscar el año en el que murió George Washington. Era uno de los años cuando los jesuitas habían sido expulsados de todos los países. Entonces era imposible que fuera un jesuita para empezar. Entonces no, George Washington nunca fue católico, de hecho consagró el Capitolio de Estados Unidos en un rito masónico. O sea, como católicos podemos decir al demonio. Entonces, en general no fue católico, aparte se robó hectáreas de otras personas, etcétera, etcétera, pero George Washington lo ven muchos americanos como una figura muy santa. Es un santo de la religión americana. De hecho, en el Capitolio, en el domo que se ve arriba, yo lo he visto con mis propios ojos, hay una pintura de supuestamente la elevación de George Washington al cielo con la libertad, etcétera. Entonces, es un verdadero ícono de la religión americana. Pero bueno, terminando de hablar de George Washington, hay mucho más que pudiéramos discutir, pero tenemos que seguir. Número 1, Franklin D. Roosevelt, fue expresidente americano, fue también demócrata, fue presidente por muchos años. Número 3, Benjamin Franklin, que no era cristiano, creía supuestamente como que en un dios, pero muy también así masónico, nada católico en lo absoluto. Número 4, este es uno de los más interesantes, Thomas Jefferson. Este fue uno de los más importantes escritores de la Declaración de Independencia de la Constitución de Estados Unidos. Thomas Jefferson pasó muchos años en Francia impulsando la Revolución Francesa, que todos sabemos lo mala que fue. Pero lo que también esos americanistas no quieren ver es que Thomas Jefferson era un liberal 100%, no tenía su ideología nada de católica, y aunque se basó mucho su ideología en la ideología de John Locke, que como les menciono, porque suene un poco católico aquí y allá, no significa que la intención de Locke haya sido de desarrollar una política católica. Entonces, para nada. Thomas Jefferson estuvo en Francia impulsando la Revolución Francesa, y los historiadores, los analistas en verdad creen que si no hubiera sido por el éxito de la Revolución Americana, la Revolución Francesa no hubiera tenido éxito. Entonces, Estados Unidos, no estoy criticando todo lo de Estados Unidos, estoy criticando la constitución política de Estados Unidos. Estados Unidos creo que es el primer país sin religión, el primer país liberal de todo el mundo. Y como hemos hablado en episodios anteriores, ¿qué es el liberalismo? Sino más que liberalismo de las leyes de Jesucristo y de su iglesia, que es una iglesia nada más tiene, no como los protestantes, no es cada quien puede decidir su religión. Hay una religión verdadera, una religión establecida por Cristo, esa es la Iglesia Católica. El liberalismo es liberarse de Cristo. Número 5, Alexander Hamilton, también fue uno de los fundadores de Estados Unidos. Como les menciono, también hay mucho que podemos hablar de Alexander Hamilton. Fue uno de los que se encargaba de las finanzas hasta cierto punto. También vemos aquí en la lista Martin Luther King, es otro de los santos de la religión americanista hoy en día. De hecho, vemos a obispos americanos que se empeñan más en impulsar la figura de Martin Luther King, que no fue católico, que era hereje, etcétera, etcétera, que a los mismos santos católicos que tenemos. El siguiente, otra figura americanista, Robert F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos. A Biden le dicen el segundo presidente católico, supuestamente Kennedy fue el primero, pero que vemos en la historia sobre el presidente Kennedy. Bajo a un grupo protestante les dijo, en mis propias palabras se lo estoy poniendo, que él no se iba a influenciar por su religión, que no le iba a importar lo que el Papa dijera, que él iba a gobernar como presidente americano primero y que todo lo demás, incluyendo su religión, venía después. Esta es un punto de vista 100%, como les digo, americanista. Esa ahora ya se popularizó en la iglesia. Tristemente, ya vemos que hay muchísimos políticos, especialmente en Latinoamérica, que se consideran católicos, pero que les vale la enseñanza católica. Y ya, pues el Vaticano 100% liberal ya están muy de acuerdo en muchas políticas que no son católicas. Pero bueno, también podemos hablar mucho de eso. El siguiente, César Chávez, organizador de los trabajadores aquí en Estados Unidos, comunista, pero bueno, ¿qué más podemos esperar, verdad? El siguiente, Abraham Lincoln, es uno más de los santos americanos, santos americanistas, perdón.
que él terminó con el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un dato que les menciono. En la Guerra Civil Americana, sí, el sur, la Confederacy, como se le llama en inglés, ellos estaban a favor de la esclavitud. El norte, la Unión, estaban en contra de la esclavitud, pero no porque les importara tanto la raza negra, sino porque no querían tener ya en sus estados, en sus ciudades, a negros. Por eso no querían la esclavitud. Pero, por supuesto, Abraham Lincoln ya pasó a ser un santo americanista, que similar a Martín Lutero, George Washington, etcétera, se les da más devoción por muchos católicos americanos que a nuestros mismísimos santos. Y bueno, el siguiente es Daniel Webster. De este personaje no tengo tanto conocimiento como de los que le acabo de mencionar, pero no católico, y de ahí nos podemos ir. Y bueno, ¿qué se puede decir de esto? Nos dicen los obispos, nos dicen el episcopado americano, nos dice el Papa que Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, pero en su oficina no se ve ni un crucifijo, no se ve ni una imagen de ningún santo y ninguna imagen de la Santísima Madre de Dios. Como les mencionaba en el capítulo anterior, Biden no es católico. Y de hecho, otro incidente que ocurrió hoy, al parecer a la secretaria de prensa de Biden le preguntaron, EWTN, que es una estación de televisión americana católica, le preguntó sobre la posición del presidente Biden acerca del aborto, que sabemos que Biden está 100% a favor del aborto, lo promueve. Dice él supuestamente, es que yo personalmente no lo haría, pero no puedo prevenir que nadie más lo haga, que es una incongruencia. Claro, sabemos que el asesinato yo no lo haría, pero también debe ser ilegal. No hay diferencia con el aborto. Le preguntaron a la secretaria de prensa qué opinaba sobre qué decía el presidente sobre esta situación, y la secretaria de prensa dijo, ¿sabes qué? Déjame de preguntar, el presidente Biden fue a misa hoy en la mañana, es católico, punto, se acabó. Esto es lo que en esto resulta lo que están haciendo los obispos. Porque ya habíamos visto hace creo que más o menos un año y medio a Biden en una iglesia a la que había ido, se le negó la comunión. La comunión se le niega a los que están en estado de pecado mortal público, que todos lo saben. Biden, al estar en contra de las enseñanzas de la iglesia, se pone en contra de la iglesia católica y no se le puede dar comunión, así de sencillo. El problema es que si menciona la secretaria de prensa que Biden fue a misa hoy, lo más probable es que presuntamente recibió la Santa Eucaristía. Ya llegamos hasta cierto punto en muchas ocasiones en el que personas como yo que nos afiliamos más con la tradición, desearíamos hasta cierto punto que las misas nuevas estas que se están celebrando sean inválidas, porque de esa manera no se está recibiendo el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sagrada sangre de una manera de pecado mortal, por así decirlo. Entonces, sabemos que Monseñor Lefebvre dijo que había razón de dudar la validez de algunas misas nuevas por la narrativa en la que se hace. Eso lo vamos a platicar en otros capítulos. Vamos a discutir la misa nueva contra la misa tradicional. Y pues los tradicionalistas hasta cierto punto sí quisiéramos que fueran inválidas para que así, por la caridad al alma del presidente Biden, no se esté recibiendo la comunión en este estado de pecado mortal. Pero bueno, ahí dejamos el tema. Ahora, los personajes que yo tendría en mi oficina presidencial o en mi oficina en general. Por supuesto, un retrato del Papa en turno, un retrato de San Pío X, si no es que una estatua, etcétera, un retrato de Monseñor Marcel Lefebvre, o un retrato o estatua de San José, del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, de Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador, es otro tema que vamos a tocar en los días que vienen, y por supuesto crucifijos, etcétera, y muchos retratos de la Santísima María siempre Virgen. Estos son los retratos que yo consideraría que un católico debe tener en su oficina presidencial, pero no los vemos en la oficina de Biden, entonces podemos decir, es una confirmación que nos da al punto que hablábamos ayer, Biden no es católico. Y bueno, la pregunta ahora es, ¿seguiremos la cobertura de esta presidencia en este canal? Lo más probable es que yo creo que sí se va a estar tocando un poco seguido este tema, porque vamos a entrar en una época de aún más confusión. Vamos a tener a Joe Biden diciendo que es católico y al mismo tiempo peleando en contra de la iglesia, en contra de la fe, y los obispos no diciendo nada. El cardenal Wilton Gregory de Washington DC ya dijo que no tenía problema con que Biden recibiera la Santa Comunión. Entonces, lo que puede venir positivo en esta administración, en esta presidencia, es que se empiece a ver más la diferencia y la división que existe entre la verdadera religión católica y entre la religión
nueva que se inventó desde el Concilio Vaticano II. Es lo que puede venir bueno de esta administración y que el católico, especialmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, empiece a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto del americanismo que estamos viendo ahora en la iglesia? Y el americanismo es una herejía que define el Papa Leo XIII. Aquí les dejo en la descripción el enlace a esta carta que sacó el Papa León XIII en su tiempo, donde define más o menos con mucha certeza lo que es el americanismo. El americanismo se puede reducir a decir que de la manera que es en Estados Unidos, es la manera que es buena y se puede reconciliar con la Iglesia Católica, y hay que cambiar las enseñanzas de la Iglesia para que estén más a favor de la época moderna. ¿Y cómo se refleja eso? Se refleja esto en la libertad de religión, en la libertad de expresión, la libertad de prensa y en muchas otras cosas que se ven en Estados Unidos que no existían durante la época del cristianismo en Europa y que se vinieron a retratar aquí en Estados Unidos. Es un tema el americanismo que yo creo que se va a estar hablando mucho en estos meses que vienen en la administración de Biden, porque ya vemos que los obispos, el episcopado americano, ya no les importa. Por decir, tenemos a Andrés Manuel López Obrador en México, pero él no finge ser católico. Él no dice que va a misa diaria, él no dice que recibe la Santa Comunión. Joe Biden sí. Entonces va a ser muy interesante esta administración y yo creo que sí vamos a estar tocando el tema un poco seguido en este canal, pero también vamos a estar hablando de otros temas relacionados a la fe y otras cosas. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si les gustó el episodio de hoy, denle like, compartan y suscríbanse al canal o al podcast. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.